2014, Venezuela realizó 38,70% de sus importaciones desde dos naciones, Estados Unidos y China, por un total de 39.507 millones de dólares. De los países suramericanos, nuestro país hizo sus compras mayormente en Brasil y Colombia, en total 16,20%. 10,70% desde Brasil y 5,50% desde Colombia, por un total de 5.163 millones de dólares. ¿Qué compró Venezuela y en qué porcentaje? ¿Por qué la política de comercio exterior de nuestro país hizo un viraje hacia un mercado creciente pero distante como el asiático? La inclusión en Mercosur de nuestro país cambió la visión hacia Brasil y Argentina por la de un socio tradicional como Colombia. El 24,10% de las compras estuvieron destinadas a la adquisición de maquinarias y materiales eléctricos, 17,60% a productos químicos, 13,80% a productos agrícolas, vegetales y animales, y 10,40% a la compra de distintos tipos de metales, todo por un monto total de 20.965 millones de dólares. Desde que comenzó ese viraje ideológico en nuestro país, desde el proceso político que se inicia en 1999. A pesar de que nosotros tenemos una frontera viva con Colombia, sabemos que también hubo una decisión en su momento del presidente fallecido Hugo Chávez de que Venezuela saliera de ese esquema de integración conocido como una comunidad andina, que a mi parecer realmente me pareció un error en su momento, porque nosotros seguimos teniendo una frontera viva con Colombia, aunado al hecho que hoy día seguimos manteniendo un comercio fluido, por ejemplo, con Bolivia y con Ecuador. Por supuesto, el viraje ideológico que se da de parte de Venezuela se acerca hacia China, y no solamente hacia China, también se ha venido acercando, como sabemos, hacia Rusia o a Bielorrusia, o buscando una sustitución en cuanto a las alianzas comerciales y los proveedores, por llamarlo de alguna manera. Pero también por temas de geopolítica, por temas de ubicación en el hemisferio y en el continente, sabemos que, por supuesto, Estados Unidos va a seguir siendo un aliado comercial importante, aunado al hecho de que, más allá de las discrepancias ideológicas que pueden existir, Venezuela sigue siendo un proveedor de petróleo para Estados Unidos. Si, por ejemplo, nos ubicamos en el año 2004, en lo que es importaciones, de Estados Unidos el origen de las importaciones era 31%, en el caso de Colombia un 11%, en el caso de México 8%, y eso se explicaba porque estaba vigente el acuerdo de Cartagena para nosotros y también estaba vigente el acuerdo del Grupo de los Tres. Varios años después todavía sigue siendo Estados Unidos el principal origen de nuestras importaciones, para el año 2014 en aproximadamente 24%, pero China pasa a convertirse en el segundo socio comercial de Venezuela en importaciones, con una participación de 15%, y Brasil 11%. Si nosotros específicamente para el caso de China vemos la relación de China con América Latina entre el año 2000 y 2013, el comercio de China con América Latina se ha multiplicado de América Latina hacia China en 27 veces, y de China hacia América Latina en 20 veces. Eso ha llevado también a una participación de China creciente, no solo en el caso de Venezuela, sino también en el caso de todo el continente latinoamericano. La mala noticia en esa parte es que, si bien ha crecido el comercio, casi 73% de lo que América Latina exporta a China está constituido por materias primas, viene con muy poca intensidad tecnológica o con muy poco valor agregado. Yo diría que no es Venezuela, es el mundo entero que está virando, como tú dices, hacia la zona euroasiática, que incluye no solamente a Rusia, no solamente a China, sino también a Rusia. El polo de desarrollo económico mundial se desplazó, ya no es ni Estados Unidos de América ni lo es Europa, que está bastante disminuido, como se sabe, y se desplazó hacia esa zona. Entonces es lógico que Venezuela a través inclusive de los BRICS y también en sus relaciones directas por la parte petrolera, tenga relaciones con esas economías que son las que están rigiendo hoy en el mundo. Eso por un lado. Pero por otro lado, adicionalmente, hay ya los elementos geoestratégicos.
es notorio, conocido que los Estados Unidos de América están buscando, y es natural que así sea, disminuir la dependencia del crudo que importan todavía de Venezuela, y a su vez a Venezuela le interesa también de disminuir la cantidad de crudo que exporta a los Estados Unidos de América. No porque sea menos o más que lo otro, es por esa misma cuestión ya extraeconómica, ya de índole geopolítica. La inclusión de nuestro país en el Mercosur cambió la visión de sus socios tradicionales como Colombia y Perú hacia Brasil y Argentina. Sí, es importante recordar que la relación de Venezuela con el Mercosur no se remonta al justo momento en que Venezuela fue aceptado como miembro pleno del Mercosur, que fue en el año 2012, sino previamente estaba vigente un acuerdo de complementación económica entre los países andinos y los países del Mercosur, donde ya desde ese momento, estamos hablando del año 2004, comenzó a intensificarse el comercio entre Venezuela y los países del Mercosur. Ahí la mala noticia es que comenzó a incrementarse el comercio, pero prácticamente en un solo sentido, porque mantenemos una balanza comercial deficitaria con el Mercosur de más de 5.000 millones de dólares anuales, y las exportaciones venezolanas al Mercosur apenas alcanzan los 300, 350, 400 millones de dólares en algunos momentos de exportaciones no tradicionales al Mercosur. En la medida en que los países del Mercosur, frente a su relación con Venezuela, tienen mayores ventajas de acceso al mercado venezolano, producto de que Venezuela es parte integrante de este acuerdo, en esa misma medida comienzan a notarse las diferencias de las relaciones comerciales que Venezuela mantiene con otros países del hemisferio. Todas las empresas que hoy en día se están desarrollando ya con los acuerdos transnacionales, con China, con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, etcétera, etcétera, que se están ya proceso de implantación en las zonas especiales de desarrollo económico, son con orientación de exportación en primer lugar hacia el Mercosur, porque obviamente es el mercado regional, y a través del Mercosur se está llegando entonces a esos otros países, en principio el BRIC, porque obviamente dentro del BRIC está Brasil, y entonces es una vinculación natural. Y lo que hoy en día se está discutiendo, pero que no es un acuerdo de libre comercio, eso hay que aclararlo, un acuerdo de comercio ya a nivel, como se hace hoy en día con casi todos estos elementos, que a nivel de bloques, entonces el bloque regional de Mercosur con el bloque de la Unión Europea, donde en este caso es la Unión Europea la que está más interesada, porque es obvio que hoy en día las condiciones económicas de Europa se han debilitado. Sí, por supuesto que sí, ha influido, aparte de que existen los convenios entre Venezuela y los países del Mercosur, no solamente con Brasil y Argentina, también sabemos que existen convenios interesantes con Uruguay. Y también el tema de lo que significa pertenecer a un bloque comercial, la importancia de pertenecer a un bloque comercial, porque si nosotros nos ponemos a contrastar o a comparar de alguna manera lo que puede significar la comunidad andina y lo que pueda significar Mercosur, pues por supuesto Mercosur estaría saliendo mejor parado hoy día que lo que es la comunidad andina. Claro, sin descuidar lo que viene en gestación de la Alianza para el Pacífico, que Venezuela en principio no tenemos Océano Pacífico, pero también eso puede afectar en determinado momento esa competitividad que se pueda dar entre la Alianza para el Pacífico Emergente y lo que es el Mercosur. Y también el tema de la sintonía ideológica, el tema de los acercamientos en su momento, desde el presidente Lula con el presidente Chávez, el presidente Kirchner con el presidente Chávez también en su época. Y sabemos que las discrepancias que llegaron a existir, tanto con Uribe como en su momento con Santos, entre Venezuela y Colombia desde la era Chávez, y que se fueron agudizando en determinado momento con las tensiones que todos debemos recordar, que inclusive se llegaron a hablar de movilizaciones de tropas en ambas fronteras. Pero básicamente, por supuesto, Venezuela en su momento ha apuntalado hacia pertenecer a un esquema de integración que en teoría sea competitivo. Uno ve el mapa y simplemente viendo un mapa mundi uno se da cuenta que Chile está muy lejos de Venezuela y tiene otros mercados cerca, y que seguramente solamente en transporte debe influir muchísimo en el costo de lo que se compra. ¿Qué tan barato entonces comprarle a China?
Sí, el caso con China es que si bien es cierto que el flete es alto porque la distancia es larga y adicionalmente en Venezuela y China no tienen acuerdos preferenciales de aranceles. Es decir, que los productos que ingresan de China a Venezuela o de Venezuela a China pagan aranceles de terceros países, es decir, de países con los cuales no hay acuerdos arancelarios. Sin embargo, el costo de producción en China es muy bajo y ese costo de producción en China hace que sus exportaciones sean altamente competitivas en tema de precio. El tema es que, por supuesto, China está apuntalando a darnos unos beneficios en el sentido de sus planteamientos, y es importante destacarlo, también lo que viene a concursar China como un modelo de imperio económico, como hoy día también se está desarrollando, a la par de Estados Unidos, a la par de lo que quiere volver a ser Rusia, o de lo que ha tratado de ser Alemania con su Unión Europea. Pero básicamente debemos evaluar que, por supuesto, China también juega a un tema de posicionamiento geográfico. Economistas y expertos en comercio exterior coinciden en que no fue un acierto la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus aranceles preferenciales. Hay quienes piensan que sí. Por otro lado, la economía y el mercado chino sigue creciendo y Venezuela apunta hacia ello. Fernando Tineo, Globovisión.